Ya tenemos a Iván Sierra, con quien vamos a revisar la última encuesta presidencial. Oye, me lo están censurando Abraham Lincoln de fondo. ¿Es Abraham Lincoln? No. Sí, es Abraham Lincoln, pero Sí, creo que el cuadro es así. O es el cuadro, el cuadro es así. Es que Creo me lo ese están es el estilo. censurando, me lo están pixeleando. Está un poquito borroso. ¿Cómo has estado, Iván? Bien. Muchas estupendo. gracias, Iván, por estar aquí nuevamente en la Johan y señal Omar, de un los gusto. Outsiders de Chroma Click. Lo hemos invitado porque ayer se pudo conocer ya en horas de la tarde-noche el último estudio. Leo, no sé si lo podemos tener quizás ahí de la mano para ir revisando sobre todo los cuadros. Primero, yo creo que es importante, Iván, que podamos analizar el tema de la data, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál fue? Ahí te tengo una consulta que ya me la enviaron ayer que estábamos anunciando tu entrevista. Un total de 5.000 casos en esta encuesta, con un grado de confianza del 95%, con un margen de error de más o menos 1.3, ¿verdad? 1.39. 1.39 para los datos totales, así es. Ya. Te hacen y la consulta que te la hago directamente por el tema de la ficha técnica. Me dijeron, a ver, este estudio que tú has podido realizar cubre el 89% de la población electoral, ¿verdad? Como tal, Iván, ¿no? Es correcto, es correcto, así es. Ya. Pero me preguntaron y me enviaron a preguntarte, ¿por qué no se tomó en cuenta la Amazonía? Por un tema de eficiencia en el uso de los recursos, especialmente el recurso tiempo. Uno de los principios de la investigación, son 4 principios de la investigación. Uno de los principios es la eficiencia, los otros son utilidad, precisión y temporalidad. Pero en cuanto a la eficiencia, es conseguir la mayor cantidad de información, la más relevante, la más útil, con el menor empleo de recursos posible. Otro de los principios, ya te lo termino de responder. Sí. Y otro de los principios es la temporalidad, que la información llegue a tiempo para la toma de decisiones. Entonces, el conjunto de las 6 provincias de la Amazonia corresponden al 5% de la población electoral y están distribuidos 5 punto algo. Y ese 5% está distribuido en 6 provincias. Entonces, cada provincia representa, salvo una que creo que representa el 1% o un poquito más, las demás representan menos del 1% y además con una amplia dispersión poblacional que podría originar diferencias ostensibles entre los problemas y las expectativas de la capital de la provincia y de los demás cantones y sus parroquias rurales. Entonces, ir a una capital de la Amazonia es inclusive desnaturalizar el resultado de ese sector del país, así que nos hemos concentrado en donde habita el 89% de la población. Perfecto, te agradecemos esa explicación, Iván. A ver, la segunda lámina dice reconocimiento de los binomios. Tenemos que a Daniel Noboa ya lo conoce el 91% de los encuestados. A Verónica Abad solo el 45%, eso me llamó la atención. Un poco, ¿no? Luisa González ya tiene un 94% de reconocimiento y Andrés Arauz tiene el 81%, ya con cifras actualizadas a septiembre de este año. ¿Qué evaluación tienes de estas cifras, no? ¿Verdad? Yo siento que ya a estas alturas en el Ecuador casi todos saben quién es Luisa González y Daniel Noboa. Casi todos los reconocen, ¿verdad? Que el título del gráfico dice reconocimiento, porque luego, claro, en otras preguntas de este mismo estudio, esta es una síntesis ejecutiva para compartir con la prensa y con las personas que tienen acceso a la información o que la piden inclusive, ¿no? Pero hay otras preguntas que nos permiten entender de mejor manera cuánto conocen al candidato. En este caso estamos hablando de reconocimiento fotográfico. Se ve la fotografía y nos dicen, él es Cristiano Ronaldo, él es, etcétera, ¿no? En este caso, ella es Verónica Abad, menos del 50%. Ella es Luisa González, casi el 100%. Él es Daniel Noboa, casi el 100%. Y él es Andrés Arauz, alrededor del 81%. Ya, perfecto. Bueno, la siguiente lámina es, y vamos a leer la pregunta tal cual como se la presentó a los encuestados. Supongamos que hoy fueran las elecciones de la segunda vuelta y tuviera que decidir por quién votar. Reciba por favor la papeleta y proceda como si fuera el día de la elección.
te sale en votos totales, tenemos Daniel Noboa con 39.98%, Luisa González con el 34.56%, es decir, entre ellos una distancia de 3.42%, nulos y blancos 4.48%, e indecisos y no sabe prácticamente 19%, un 18.98%. Un análisis de esta lámina, por favor, Iván. Sí, 1 de cada 5 ecuatorianos, después de haber pasado por el proceso de la primera vuelta y de haberse involucrado en la toma de la decisión que implicó votar el día 20 de agosto, abocados a esta segunda toma de decisión, todavía 1 de cada 5, su primera respuesta es: estoy indeciso o estoy indecisa. Hay algo en particular, hiciste bien, Omar, en leer el texto de la pregunta, porque es una simulación electoral tal cual, con papeleta y con urna. Y esta encuesta es presencial, no es vía online, es presencial y puerta a puerta, es decir, se recorren con todos los criterios técnicos del caso las parroquias, tanto urbanas como rurales, de los cantones seleccionados. Y en esta suerte de simulación electoral hay una pregunta inicial de usted está decidido o indeciso, y ese 18.98, casi 20%, 1 de cada 5 ecuatorianos o ecuatorianas no saben todavía por quién votar. Perfecto. Ahora, la siguiente pregunta, en cambio, es, supongamos que hoy fueran las elecciones. Es la misma pregunta. ¿Perdón? Es la misma pregunta. Sí, es la misma pregunta. Ah, ya, perfecto. Pero esto ya es llevado a votos. Esto es induciendo a los indecisos a que tomen una decisión en ese momento, como si fuera propiamente, ¿no? Es decir, al principio, digamos que en el estado natural de las cosas es el que vimos hace unos minutos. Podríamos decir que con toda certeza Daniel Noboa tiene seguros 39.98% de los votos, perdón, tenía seguros al 19 de septiembre, porque las cosas cambian día a día, y Luisa González tenía seguros en redondos 37% del electorado. Todo el resto es interrogante. Esos nulos y blancos son interrogantes porque podrían también en algún momento cambiar su posición, y esos indecisos obviamente son la gran interrogante del pastel. Ahora, se le pide a los indecisos que tomen una decisión, que simulen que están frente a las urnas y tienen que tomar una decisión, y eso es lo que estamos viendo ahora en pantalla. Por eso desaparecen los indecisos y se distribuyen entre las 3 opciones, Noboa, González y nulo y blanco, y estos son los resultados de esta simulación. Reitero, haciendo que los indecisos, induciendo a que los indecisos tomen una decisión en ese momento. Perfecto. Y aquí voy a hacer una acotación para el último gráfico, que ya es como una evolución. Perdón la revelación. Yo tuve conocimiento que Negocios y Estrategias corrió 5 días después de la primera vuelta, corrió una encuesta, no la dio a conocer en su momento. Pero y aquí ya uno ya ve, pues no es verdad, que 5 días después Daniel Noboa estaba en 51% sobre votos totales, pues no eran votos válidos, era sobre votos totales versus un 39% de Luisa González, algo que ya a la fecha se ha reducido a un estrecho 45 para Daniel Noboa, 42 para Luisa González y un 13% que eso también ha subido, ¿no? ¿Verdad? Ha subido un poco la indecisión, ¿verdad? O el voto nulo blanco, ¿verdad? En este caso, el voto nulo y blanco, tomemos como referencia lo que ocurrió en las últimas 2 elecciones presidenciales, segunda vuelta del 2017, la sumatoria de nulos y blancos dio apenas 6.95%, 7%. El 2017 fue 7%. Y el 2021, también segunda vuelta, fue 18%. Recordemos que hubo la convocatoria al nulo ideológico de parte de Pachacuti y de Conalle. Entonces, ese 18% de nulos y blancos de hace 2 años, consideremos lo que es atípico, ¿no? Pero el 7% de nulos y blancos del 2017 lo vamos a tomar como referencia, 7, y hoy lo tenemos en 12 punto y algo, prácticamente 13, ¿no? En el gráfico de la evolución me parece que se observa aquello.
Entonces, podría ser que ese nulo y blanco todavía contenga unos 4 o 5 puntos que se terminen distribuyendo entre los dos candidatos. Digo, podría ser, pues estamos tomando como referencia lo que ocurrió hace 4 años. Claro, tomando como un estándar, ¿no? ¿Verdad? Tomando como un estándar Yes. de lo que ocurrió. Ahora, la última lámina, haces unas preguntas ya, y como ya lo decía Iván, esto es una síntesis. Estas encuestas suelen ser verdaderas Eternas, Biblias, claro, ¿no? obvio. Son verdaderas Biblias con muchísimas preguntas, pero aquí hay unas preguntas interesantes, ¿no? Sobre coyuntura electoral. Dicen, ¿quién cree usted que continuará el tipo de gobierno de Guillermo Lasso? ¿Daniel Noboa o Luisa González? ¿Ambos o ninguno? El 42% dice que Daniel Noboa sería el que seguiría una línea de gobierno de Guillermo Lasso. Ninguno, un 36%, no sabe, no responde, un 12%, y Luisa González, un 10%. En otra pregunta dice, si usted tuviera que elegir entre un gobierno cercano y parecido al de Guillermo Lasso o uno cercano y parecido al de Rafael Correa, ¿cuál elegiría? El 43% elegiría uno cercano al de Rafael Correa, el 41% a ninguno de los dos, un no sabe, no responde, un 9%, y uno cercano a Guillermo Lasso, un 7%. Y finalmente, ¿usted cree que sería posible desdolarizar la economía o cree que ya ningún gobierno lo puede hacer? No es posible, dice un 67%, sí es posible un 19% y depende, o no sé, un 14%. ¿Qué lectura se le da a estas respuestas, Iván? Empecemos por la última. Uh-huh. 2 de cada 3 ecuatorianos, 67%, ya no se asusta con el fantasma de la desdolarización, ¿no? Ya. 2 de cada 3, ¿no? Hemos superado aquellos miedos, estamos muy convencidos como ciudadanía que vamos a tener dolarización durante mucho tiempo más. Digo mucho tiempo más porque uno no sabe los movimientos inclusive económicos internacionales que pueda pasar en los próximos lustros, en las próximas décadas, ¿no? Pero al menos en tiempo presente, 2 de cada 3 ecuatorianos no se van a asustar o dejar llevar por el temor de un proceso de desdolarización o de debilitamiento de la dolarización por motivos ideológicos puntuales de un candidato o de otro. Y digo de un candidato o de otro porque a ambas candidaturas se han inculpado mutuamente de aquello, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda un tercio que todavía cree que o sí es posible, o dice yo no sé al respecto, o depende quién llegue, o algo parecido, ¿no? De todas maneras, es una buena noticia porque quienes estamos un poquito enterados de las condiciones que tendrían que darse para un potencial proceso de desdolarización, sabemos que esas condiciones son inexistentes en Ecuador. Entonces, desnaturalizar los análisis políticos de la ciudadanía para efectos de la correcta toma de decisión en democracia con un evento que no va a ocurrir, o al menos no ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo, no es saludable. Entonces, esta es una buena noticia, que 2 de cada 3 ya no tengan ese fantasma entre ellos y la papeleta. Y las otras dos preguntas, las de la izquierda y la del centro, dejan en claro, nos permiten ratificar algunas otras que veníamos haciendo desde estudios anteriores, acerca del rechazo absoluto a Guillermo Lasso y a todo lo que se le parezca, por un lado, y por otro lado que hay la pregunta que está en medio, el 41%, es un porcentaje importante, 41%, abocado a tener que elegir entre un gobierno cercano y parecido a Guillermo Lasso, uno cercano y parecido a Rafael Correa, dice ninguno. Es decir, allí hay una oportunidad para ambas candidaturas de poder decir, en el un caso, yo no soy parecido a Guillermo Lasso, yo voy a hacer algo diferente en tales y tales y tales sentidos, y en el otro caso también hay la oportunidad y la necesidad de decir, yo comulgo con criterios de la Revolución Ciudadana, pertenezco a la Revolución Ciudadana, comulgo con criterios del presidente Correa, pero también tengo mis propios estilos, mis propias formas, mis propios planes, etcétera, que van a mejorar y superar. Digo, estoy poniendo en el plano de cada uno el gobierno de Rafael Correa. Ahora, de todas maneras,
tener que el expresidente Correa tenga el 43% de expectativas a su favor, habla de un capital político intacto enorme para con él o para él, para efectos de sus intereses políticos, quiero decir. Sin embargo, no alcanza, ¿no? Vemos 43, es distante todavía de 50 más 1, que es lo que se necesita para ganar. Perfecto. Ahora, ¿qué evaluación ya a profundidad, después que tú hayas podido revisar toda esta data, cruzar información, cruzar data, qué te deja? ¿Qué reflexión te deja? Hay algunos que vaticinan que el debate será definitorio, otros dicen que será el trabajo en territorio las 2 últimas semanas el que va a decidir la elección. ¿Qué crees? Bueno, ojo, y eso que estoy dejando de lado, un hecho sorpresivo como el que fue el de primera vuelta, porque nadie preveía lo de Fernando Villavicencio, que a la larga sí fue siendo un factor determinante en primera vuelta. ¿Tú qué lees de toda esta data, Iván? Mira, tenemos tres conclusiones bastante claras, que además se distinguen en los gráficos, algunas de ellas. La primera es que luego del impacto que para la ciudadanía representó ver llegar a la segunda vuelta a un candidato casi totalmente nuevo, casi totalmente desconocido, algunas preguntas del estudio anterior nuestro nos revelan que muchas personas, algo así como 12% del electorado, votó por él. Esto es una cosa muy, muy extraña. Votó por él porque no lo conoce. Votó por él a pesar de no conocerlo. Es decir, estaban en la búsqueda de una figura nueva porque ninguno de los otros 7 los había convencido. Entonces, pasado esa sorpresa que significó ver llegar a esta persona, me refiero a Daniel Noboa, a la segunda vuelta, pasado ese shock inicial, donde de pronto los ojos del país se voltearon sobre él y dijeron, él ha sido la persona que estábamos esperando, qué bueno que voté por él, dijeron otros, y unos terceros dijeron, bueno, aunque no llegó mi candidato, ahora voy a apoyarlo a él. Pasado ese primer momento, las aguas empiezan a estabilizarse, se lo va conociendo un poco más, y claro, ese entusiasmo inicial de lo nuevo, en algunos casos se ratifica, en otros no. Por eso vemos que esa ventaja enorme inicial de 12 puntos que obtuvo o que tenía 5 días después de terminada la primera vuelta, se va recortando y estamos hablando ahora de que estamos rumbo al empate técnico. No estamos propiamente en empate técnico, estamos rumbo al empate técnico si la tendencia se mantuviera. Lo segundo es que obviamente, sí, perdón, Johan. Sí, no. No, lo que te iba a preguntar era justamente respecto a esta tendencia. Según tu experiencia, ¿es probable que se mantenga esta tendencia o hay algún otro factor? O hay algún otro factor que falte por prever, que no estamos viendo? ¿Cómo la ves ahí? Si estuviéramos haciendo el análisis de una falla en un proceso industrial por el desgaste de una máquina, diríamos que esto inevitablemente las curvas van a terminarse cruzando y de acuerdo al tiempo que se han tardado en bajar de 12 puntos de diferencia a 3, desde aquí hasta el 15 de octubre van a cruzarse y con largueza. Pero no es una máquina, no es el desgaste estable o permanente de una máquina lo que estamos viendo, sino la opinión pública. ¿Y esta fuga diaria de declaraciones de Berito Abad no aportan ahí, o sí? Aportan las de Verónica Abad, aportan las de los 4. Todo lo que digan o dejen de decir, los aciertos y los errores, inclusive aportarán, ya mismo vamos a ver cómo van a ir apareciendo en unos casos influencers, en otros casos mentores políticos, en otros casos aliados, que van a ir apareciendo para respaldar con sus declaraciones, y algunas de esas declaraciones suman, otras restan. Algunas alianzas van a sumar por un lado y van a restar por otro. Entonces, esto no es una máquina que se desgasta regularmente. Claro. Es la opinión pública que tiene efectos cambiantes de acuerdo a la multiplicidad de estímulos que vamos a empezar a recibir como ciudadanía en los próximos días y semanas. Recordemos, lo conversamos en este programa, Ley 8515, el 85% de la población
piensa en política 15 días antes de las elecciones. Faltan más de 20, faltan 25 días, algo así. Entonces todavía no entramos en esa recta final. Y en esa recta final está el debate allí en medio, ¿no? Entonces, ¿Y la importancia del debate? Y la importancia del debate como un estímulo importantísimo, porque son los ojos de todo el país puestos en un solo momento. Si estoy diciendo que un influencer puede aportar o puede ayudar a mover la curva poco o mucho con una declaración desacertada o con una declaración brillante o algo parecido, o un mentor político, imaginémonos las declaraciones de los propios candidatos con algo así como los 40% de los ojos del país puestos sobre ellos, que más o menos es lo que se estima que pudiera ser la audiencia tanto por vía tradicional como por medios digitales que se consigue el día 1 de octubre, que creo que es el debate, sí. Más todo lo que va a ocurrir en el post-debate, en los siguientes 2, 3, 4 días, a través de redes sociales, con comentarios, con cápsulas de video, con cápsulas de audio, etcétera. Entonces, sí, efectivamente el debate va a tener una influencia importante. El territorio, conforme vamos avanzando en una campaña nacional, siempre va a mantener un nivel de importancia significativo. Sin embargo, es todo un país. O sea, si el candidato fuera un titán y pudiera recorrer y pudiera caminar 16 horas diarias, no alcanzaría a tomar contacto ni con el 10% del electorado. Entonces, tiene su efecto, por supuesto, pero es un efecto que palidece frente a la capacidad de llegar a muchas más personas por la vía audiovisual, tanto medios tradicionales como medios alternativos. Ahora, hay que saber llegar, ¿no? Claro. Todavía falta un punto de inflexión, entonces, ¿no? Sí. Todavía falta ese... Y esperemos que ese sea el último, porque no quiero otra sorpresa como la de la primera vuelta, ¿no? Claro. No, nadie quiere una sorpresa de esa naturaleza, no nos hace bien. Medir algo sobre ese tema en este estudio, y que a lo mejor no lo pusiste en el resumen de prensa, pero ¿qué percepción o todavía está muy latente lo de Fernando Villavicencio? En comparación con las mediciones que hicimos en su momento, es decir, a los pocos días, en donde las inculpaciones hacia el mundo de la Revolución Ciudadana fueron enormes, en las mediciones últimas se diluye casi por completo, y más allá del 90% de las percepciones respecto a la responsabilidad recae en otros actores políticos del Estado, etcétera, y queda la Revolución Ciudadana como concepto, queda prácticamente reducida a lo mínimo dentro de las responsabilidades, lo cual es una buena noticia para el partido, ¿no? Ahora, y finalmente, Iván, y te agradecemos nuevamente por siempre la confianza y por permitirnos estar en este espacio. Mira, Daniel Noboa estalla, se da a conocer al mundo en el debate de primera vuelta. Ojo, ese debate fue por reloj, 7 días antes de ir a las urnas. En esta ocasión va a ser 2 semanas antes de ir a las urnas. ¿Tú crees que ese factor influye, no influye? El que pierda el debate, indistintamente que sea Noboa o González, ¿tendrá tiempo de recuperarse o no? ¿O eso ya lo que pasa en el debate es una cosa que te pone ya cemento encima? Pone cemento encima de lo que se haya logrado con el debate. Voy a poner un ejemplo. Si con el debate se consiguen 2 puntos, a favor de dos puntos más, quiero decir, ¿no? Para alguna de las candidaturas, esos 2 puntos seguramente queden escritos en piedra, ¿no? Porque estamos hablando de personas que han llegado indecisas o han llegado con voto blando hasta ese momento, y ya entramos en el espiral de los últimos 15 días de la campaña, y con eso terminan de tomar una decisión. Esos 2 puntos, 3 puntos, suponiendo es un ejemplo nada más, que se pudieran conseguir y quedan escritos en piedra. Pero ni todo el mundo ve el debate, por mucho que se espere 40%, ni todas las personas toman la decisión con lo que ocurre en ese día, ¿no? Porque además estamos diciendo se gana o se pierde como que fuera un partido de fútbol, un Barcelona 5, Emelec 0, que queda claro quién ganó y quién perdió. ¿Te acuerdas y te duele? Acá no. Ya, no, o sea, yo lo digo, es un ejemplo, ¿no?
Entonces, pero en un debate como tal, ¿dónde está el marcador que diga 2-1 o 4-2? Claro. No hay ese marcador. Entonces, como es muy subjetivo, entonces, aquellos que se convenzan, sí, yo considero que esos que se convenzan en ese día ya quedaron, ¿no?, firmados con ese candidato, muy probablemente, pero habrá muchos otros que no, que el debate puede ser que hasta lo sumerja en más dudas y diga, no, han sido peores de lo que me imaginé, o ambos han sido buenos, quién sabe, ¿no? Perfecto, Iván, te agradecemos mucho. Iván Sierra, director de negocios y estrategia. Ojo, para los que ya están hablando, encuestadora que tiene el aval del Consejo Nacional Electoral para realizar pronósticos electorales. Iván, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Omar. Gracias, Johan. Saludos a todos quienes nos escuchan. Tengan un excelente día. Bueno, bueno.